Tlayubilti nochin Wampoa Nikanashkan Tlazogamati Pampati Kaki Pampati Ita Pampati Mati Inon Tlachtoli Tlazogamati Nochi no Sisme no Colme Pampa ni Ilnamiki Itlachtoli Pampani Ilnamiki Ishli Yoli Tlazogamati Pampa Nikan Tlajcoyowali Tehuati Tlajtohuat Kenikijtosneki Itlachtoli Sesentonali, Nepa, Ipan, Manawia, Intlali, Manawia, Atzin, Manawia, Nochitlaman, Mechtlen, Maca, Nemilistli, Melawak, Nican, Tlalnantli. Muchas gracias, buenas noches por acompañarnos en estas transmisiones. Pues queremos seguirles platicando un poco sobre esta reflexión a propósito de Tezcatlipoca y platicarles un poco sobre las relaciones que tiene con algunas otras entidades y cómo se le conoce también a partir de algunos otros nombres. Hola, muy buenas noches. Pues gracias por estar acá. Y sí, en efecto, justo ahora en este segundo momento queremos de alguna forma terminar de redondear este cúmulo de asociaciones y de cualidades que se le asignan a Tezcatlipoca. Tezcatlipoca, decíamos por la tarde, es uno de las entidades, es una de las energías que se ubica dentro del espacio sagrado de la danza. Ya hablamos en días anteriores sobre Quetzalcóatl, sobre Huitzilopochtli al sur, y ahora estamos justo terminando de dar estas características en torno a Tezcatlipoca. Y es que es bien interesante algunas de las asociaciones que ya empezábamos a vislumbrar en la tarde, ¿no? Justo como el Tezcatlipoca nos da la oportunidad de reconocer un periodo previo incluso a la creación misma. Deseamos ya desde ahí que una de sus asociaciones se encuentra con Ipalnemohuani, con el que todo crea, el que todo existe. Entonces, a partir de esa asociación, Tezcatlipoca también tiene mucha relación con Tepeyoloctli. Tepeyoloctli se conoce como el corazón del monte, esa es su traducción, y de alguna forma se identifica como el cuidador o el que protege las montañas, los cerros. Entonces, en ese corazón del monte se entiende que es una cueva, se accede a él mediante una cueva, y esa cueva por ende es oscura, es también envuelta en penumbras. Entonces es ahí justamente el espacio idóneo donde habita Tezcatlipoca. Esta idea de Tepeyolotli también se asocia el corazón del monte en ese entendimiento y en su relación con Tezcatlipoca se entiende también como un jaguar, como ese felino que está entre el día y la noche por su piel manchada, por su piel que guarda la luz y la sombra, digamos, y porque también él trabaja tanto en el día como en la noche. Y entonces él es el corazón de la montaña, él es el que guarda, él es el que protege la montaña. Además, a partir de esa condición también se le asocia en algunas ocasiones con Tlaloc por el rugido del jaguar que se asemeja al trueno. Entonces, como decíamos hace un rato, Tezcatlipoca tiene una serie de advocaciones impresionantes y pareciera que él es en sí mismo toda la creación. Y yo quisiera también compartir un poco a propósito de lo que platicaba el tío, una noción interesante, la idea de Atezcat. Atezcat, que es los espejos de agua, las lagunas de la tierra. Entonces, estamos hablando precisamente del espejo, ¿no? Y quisiera hacer un vínculo entre esta idea, Atezcat, el espejo de agua que nutre la tierra, en el cual nosotros podemos obtener mucho de nuestro sustento. Pensemos, por ejemplo, Michoacán y todos sus grandes atescas, de donde obtenemos grandes productos del mar desde siempre, bueno, no sé si desde siempre, pero desde épocas históricas lejanas, pues desde ahí nos nutrimos, ¿no? Ese espejo de agua, ¿no? Una condición acuosa, oscura, fría, propia de la noche, ¿no? Así como Tezcatlipoca. La idea, por ejemplo, que platicábamos en la tarde de las mujeres, ¿no? Y las mujeres que paren, la idea del vientre también como un escenario, como una especie de lago también en donde se gesta el ser humano, en donde adquiere su nutrición, en donde adquiere todos los elementos y los insuflos divinos para poder nacer, para poder alumbrarse a este mundo. Y la idea de Ixtli Inyoli, ¿no? El rostro, el corazón, o el ojo y el corazón. Entonces, vamos a ver si podemos
articular esa idea también en un momentito. Una vez más, pues a partir de esto que explica Edwin, nos remonta al origen de nuestra propia creación. Y es que ya en muchas ceremonias de Temazcal, sobre todo, se ha dicho que es ahí justamente en la oscuridad donde la célula, el agua de nuestro Padre, también se junta con el agua de nuestra Madre y entonces se crea la vida. Es justo ahí en el vientre sagrado, en lo oscuro sagrado de la existencia, donde empezamos a existir. Entonces es ahí otra vez el ambiente, la atmósfera idónea para que habite Tezcatlipoca. Dentro de esa atmósfera también estamos hablando, por supuesto, de un nivel micro e interno en el cuerpo. Sin embargo, también otra, digamos, expresión que podemos comprender o podemos evidenciar en nosotros a partir de la presencia de Tezcatlipoca es desde el pensamiento. De manera tácita, un pensamiento no podemos verlo, no se manifiesta un pensamiento caminando por ahí en la calle, sino que más bien se hace, se elabora desde lo profundo de los procesos mentales que llevamos a cabo, observaciones, percepciones, atención, etcétera. Y a partir de todo ese conjunto de procesos es que elaboramos los pensamientos. Sin embargo, no los vemos. Entonces, dada esa condición de aparente invisibilidad, es que se retorna otra vez a la figura de Tezcatlipoca ahí. Entonces, Tezcatlipoca se entiende también como un teimatini, es decir, el que entiende a la gente. Entonces, forma parte de ese pensamiento, Tezcatlipoca, que nos entiende, que nos hace comprensibles en la sustancia. Entonces, cuando expresamos una idea, es que ya hubo esa entidad previa que nos entendió. Ya estuvo presente Tezcatlipoca en el momento de elaborarlo, pensarlo, nos entiende y entonces estamos en posibilidades de la expresión. Una advocación más, ya en un sentido externo, en un sentido macro, en la naturaleza, podemos encontrar a Tezcatlipoca, por ejemplo, en el viento de la noche. Y se conoce ahí en una advocación como Yowali Ejecatl, el viento de la noche, ese viento que lo sentimos, pero tampoco lo vemos. De por sí el aire no podemos verlo en una forma así expresa. Sin embargo, si lo sentimos, en la noche todavía aumenta, digamos, esta capacidad o esta habilidad de Tezcatlipoca al sentirse el aire, pero lleno y cubierto de esa sustancia oscura que es propia de la noche. Esta idea de Yowali y Hecat también está relacionada con otra de las entidades anímicas, o bueno, una de las entidades anímicas de las que hemos platicado poco, pero que son fundamentales. El Ijiyot, Ijiyot o Yowali y Hecat tiene que ver precisamente con este Ijiyot, con este aliento, recuerdan, que nace del Zipac tonal o del Zipactli, y que entonces con su aliento alienta y anima a la existencia. Esta idea de la creación es muy recurrente en las nociones, en los desdoblamientos, digamos, de Tezcatlipoca. Entonces, decíamos, tratar de articular la idea de la Tezcat con el vientre de la madre tierra y con el vientre del que todos nacemos, y después con la idea del Inixtli Inyoli, el rostro del corazón. Primero estamos hablando de un espejo. En términos estrictos, los lagos eran espejos para conocer el orden cósmico, el orden del universo, es decir, a través del reflejo en el agua quieta de los lagos, los astrónomos de la época antigua pudieron entender muchos de los movimientos de los astros y también la disposición que había de ellos en el cielo, en la jícara celeste. Ahí estaban generando una relación bien interesante, estaban a partir de la presencia en la tierra, a partir de mirar hacia la tierra, ¿no? De bajar la mirada, de depositar nuestros ojos en ese reflejo, en ese espejo, pues podíamos conocer lo profundo de la jícara del cosmos. Entonces no es una mirada directa, porque la mirada directa hacia la creación, pues nos deja ciegos, es imposible sostenerla. Por eso necesitamos un espejo que refleje la mirada para poder precisamente entender la creatividad. Esto nos lo explicaba de una manera bien bella un lama de una tradición budista súper antigua que se llama Bon Budismo. Y él decía que, por ejemplo, no sé si en Sri Lanka, parece que sí, los artistas que dibujaban las figuras de Buda tenían prohibido pintar los ojos mirándolo de frente, ¿no? Que siempre lo hacían a través de un espejo.
Entonces, esta idea del espejo es recurrente en muchas culturas y cómo a través de él podemos entrar a la profundidad de algo mucho más sutil, mucho más denso, que es constitutivo de nuestra existencia. Eso es Tezcatlipoca, ese es el espejo. Entonces, precisamente es a través de él que podemos entender el orden de nosotros mismos, por eso él es el que nos entiende, pero es el que nos entiende y además es el que nos entiende con los ojos vendados. Ishkimili le dicen cuando tiene los ojos vendados. Decíamos en la tarde, cuando nosotros vamos al sueño y aparece esa bruma, Yowali Ejecat nos cubre, estamos en una condición de vulnerabilidad bien interesante porque uno de nuestras entidades anímicas, que es el tonali, sale de nuestro cuerpo y sale a sumergirse en ese espejo profundo que es la noche para que después cuando regrese nosotros podamos tener una mayor comprensión de nosotros mismos. Obviamente no lo hacemos normalmente porque no entendemos ese proceso y porque entender las explicaciones que nos da el Yowali Ejecat a través del Tonali es complicadísimo porque lo vivimos como en un estado onírico, diríamos ahora, ¿no? Esta idea del viaje astral o esta idea del desprendimiento de nuestra conciencia y que en sueños nos avisa cosas, que en sueños nos advierte circunstancias o nos habla de cosas que han pasado, es difícil de entender porque siempre se ve no en el espejo directamente, sino se ve a través de la bruma. Entonces ahí llevamos ya esta articulación más o menos avanzada. Entonces, hasta aquí es claro, pues, que nos estamos refiriendo a uno de todos los sentidos que tenemos en el cuerpo humano. Y Tezcatlipoca entonces hace especial énfasis justamente a partir de la percepción desde la mirada, por supuesto desde todos los sentidos. Es decir, se agudizan los demás sentidos cuando el de la vista, falta. Entonces, a partir de metafóricamente tener los ojos vendados o tener una bruma enfrente de nosotros, entonces es que se le asocia también con advocaciones en donde está presente de nuevo este humear del espejo y estos espejos de obsidiana que nos reflejan también nuestra imagen, pero no es 100% nítida. Entonces, tiene asociación, por ejemplo, con Itzpapalot, con Islacoliuhki, que es algo curvo de obsidiana. Es como en algunas narraciones se observa como el viento del invierno, ¿no? Algo curvo y en esa curva que va el viento haciendo parece que corta. Entonces se le asocia también con esta forma energética de la naturaleza y por supuesto también con Ishkuinan, que se conoce como la madre que toma o conoce las personas por el rostro, es decir, la mirada de nuestra madre que conoce exactamente todas las expresiones que tenemos nosotros y sabe qué nos pasa cuando ella nos dice que tienes algo raro, seguro estás haciendo esto, seguro pasa lo otro. Es justamente la capacidad o la potencia de Tezcatlipoca de mirar a partir de los ojos y de esta bruma que decíamos, ¿no? De trascender esa bruma para conocer a lo que pasa en el interior de las personas. Entonces, bueno, pues ya decíamos que se asocia con el mismo Tlocanahuaque por esta idea de la pregeneración con Ipalnemoguani, con Moyocoyani, y bueno, pues esto nos hace regresar evidentemente a un espacio donde hay silencio, donde hay oscuridad, donde incita la reflexión, la introspección, donde es necesario el estudio propio, el estar conscientes a través de nosotros mismos y es algo como lo que podríamos tal vez asociar hoy en el ejercicio que hace la psicología, la psiquiatría, la parapsicología. Incluso en algunos textos del maestro Arturo Mesa Gutiérrez se señala que Tezcatlipoca, además de esta una interpretación distinta que decíamos hace un rato, que radica en el humear del espejo. Además de ello, el maestro Mesa propone que una de las formas de designar o de bajar esta denominación de Tezcatlipoca a los humanos era a partir de un cargo. Es como si dijéramos, bueno, aquel tiene la profesión de médico cirujano, ¿no? Entonces, en esa equivalencia, algunas personas que desarrollaban y tenían ciertos estudios avanzados en
lo que es propio del Tezcatlipoca, entonces adquirían ese cargo de Tezcatlipocas y se lo podría considerar lo que hoy conocemos en día como los psicólogos, los psiquiatras, los parapsicólogos, en una dimensión, sabemos, pues un poco distante por los tiempos y por las condiciones del contexto, pero vamos, se trata entonces de ir ahí a lo profundo del conocimiento, del pensamiento, del alma, podríamos decir. Entonces, hay una recurrencia en todos los nombres que hemos venido anunciando y en todas las acepciones que esos nombres evocan, digamos, ¿no? Ahora Vero les habla sobre esta concepción de Tezcatlipoca, que seguimos en el mismo entendimiento del espejo. Hablábamos en la tarde de que Tezcatlipoca es entendido como el alter, el otro. Es decir, nosotros nos podemos conocer al otro. La jícara terrestre refleja a la celeste, pero indirectamente, a través de un otro, digamos. Nosotros nos conocemos a nosotros mismos, pero a través de nuestra experiencia en términos de otros. Nuestro tonal y sale al mundo y entonces regresa y a partir de ahí, de esa interpretación, nos conocemos. Nosotros nos conocemos o conocemos a las personas a través de la mirada, a través del Ixtli, Ixtliloli, ¿no? Que son los ojos. Ixtli es una palabra que refiere tanto a los ojos como al rostro, pero también Istli refiere a la obsidiana, ¿no? Entonces, nuestros ojos, que en la mayoría de nuestros casos son ojos oscuros, como de obsidiana, son el espejo de nuestra interioridad, ¿no? Esto más allá de un cliché común que ahora manejamos, los ojos, el espejo del alma, es un asunto muy poderoso y muy presente en todas estas narrativas. Eh, Sumando a la bibliografía que ya les hemos comentado, hablábamos de, por ejemplo, Cuerpo Humano, Ideología de López Austin. Ahí pueden remitirse y les va a hablar de muchísimas de estas condiciones. Entonces, los ojos y el rostro son el espejo de la personalidad de un ser humano. Y es lo que necesitamos conocer. A través del rostro, a través de la mirada, se transmite, se refleja la personalidad y la interioridad de una persona. Podemos ver, como decía Vero, si estamos calmos, si estamos ansiosos, si estamos, etcétera, si estamos enfermos, ¿no? Parte de los análisis de los médicos, incluso en la actualidad, pues parten por mirar el ojo, por mirar el rostro. Y la psicología moderna, fundada por Freud, Jung, etcétera, también parte de esa condición. Jung hablaba precisamente en su teoría de los arquetipos de la sombra y de la teoría del espejo para poder entender el desarrollo de la personalidad de los niños. Entonces estamos hablando precisamente de esta condición. El rostro y el corazón solo se pueden conocer a través de precisamente este reflejo. Si disipamos el vapor, el humo que nos embruma, pues podemos tener un mayor entendimiento de eso. ¿Cómo hacemos eso? Yendo a la oscuridad, recurriendo al sueño, ¿no? Hace un rato nos mandábamos a tener un buen sueño, pero también a despertar de ese sueño. No podemos permanecer eternamente en uno de los dos estados, tenemos que transitar entre ellos y ver cómo dialogan, pero ver cómo dialogan desde un punto separado, no directamente, sino desde una posición tercera, digamos, ¿no? Y en ese sentido, en ese entendimiento, pues podemos ir viendo también las relaciones. Bueno, pues de esta forma les hemos tratado de recopilar algunas de las cualidades, características en torno a esta energía que está situada al rumbo del poniente, dado que empezamos con la luz, con el conocimiento, pero no podemos hablar de este primer punto que es Oriente sin la presencia, entonces decíamos, de su equivalente o de su complemento, que es el poniente. Entonces, una vez más insistimos, la luz existe porque la oscuridad existe previamente. Y después entonces de este recorrido del oriente pasamos al sur con la voluntad, con el ejercicio de emprender cosas, proyectos, ideas, de esa voluntad que nos lleva a templar el espíritu, a templar el cuerpo físico, a sobrellevar las cosas, etcétera. Y después entonces estamos en condiciones, una vez que ya hemos pasado del conocimiento, la voluntad, entonces estamos en condiciones de entrar a ese espacio, una vez más oscuro, donde parece que necesitamos un poco de reflexión, de introspección, de calma para volver al interior y revisar justamente eso que hemos recorrido, primer y segundo punto,
primer y segundo rumbo, para entonces dar el último paso que nos llevará a completar el círculo, a completar esa rueda que hemos abierto, ese ciclo que hemos abierto, ese ciclo de danza, ese espacio, ese círculo de danza que nos permite llevarla a cabo. Entonces, ya el día de mañana estaremos platicándoles acerca de este rumbo del Mictlampa y bueno, pues todas las cualidades que están alrededor de eso. Pero antes queremos cerrar justo esta plática con algo muy breve en torno y que, bueno, nos hace mucho sentido justamente con lo que estamos viviendo en estos días y que está asociado a Tezcatlipoca, cualidades que tienen que ver con Titlacahuan. Estas cualidades, esta idea también del Yowali Hecat, decíamos hace un rato, es Yaot, también es el enemigo, es el que los confronta o el que nos confronta, pero de una manera fuerte, o sea, no es la confrontación típica de una riña callejera de tú qué traes, es una confrontación dura. Y esta confrontación se recupera también en muchos textos del Nahuatl, en donde se habla de este es un camino de espinas en el que has venido a llorar y a perseverar, no hay gozo en esta tierra, solo hay padecimiento. Esa es la idea de Tezcatlipoca. Para poder descubrir nuestra entidad, nuestro ser divino, nuestra relación con eso, necesitamos transitar en este mundo de padecimiento desde esa perspectiva. Entonces él es el que enfermaba a las personas, ¿no? Y muchas de estas enfermedades tenían que ver con el desequilibrio, digamos, que él provocaba, que nuestra conciencia provocaba en el interior y en la correcta relación de nuestros tres centros anímicos fundamentales y otros tantos que hay alrededor del cuerpo, ¿no? Las enfermedades son producto entonces de Tezcatlipoca y Tezcatlipoca es lo que nosotros, todos, cada uno llevamos dentro. No hay, digamos, en ese sentido alguna gente nada más que desde afuera nos señale, sino es como nosotros llevamos esa exterioridad a la interioridad y después la reflejamos otra vez a través del espejo en los demás. Y eso es lo que nos enferma. Esa es la idea de Tezcatlipoca. Justamente Titlacahuan entonces refiere a lo que cada quien lleva dentro, lo que cada quien lleva en su interior. Y eso que cada quien lleva en su interior puede ser posibilidades para el desarrollo, etcétera, pero también esas pequeñas pruebas que son enfermedades o que se pueden manifestar como algún tipo de virus, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de esta inspiración y lo que sucede adentro de nosotros, de lo que estamos constituidos, de lo que cada uno lleva dentro y esa exhalación, entonces es que estamos unos más propensos que otros a adquirir ciertas enfermedades o no. Entonces, como tal, Tezcatlipoca no es quien nos da la enfermedad, no es el que enferma, sino es lo que cada uno tiene dentro. Y cada uno tiene dentro, que tiene dentro, pues, es la figura de Tezcatlipoca. Es ese espacio brumoso con el que de repente nos peleamos, enojamos, nos frustramos, no nos gusta. Son todas esas inconveniencias que de repente decimos, no quiero verlo, pero que mientras más lo negamos, más todavía se manifiesta. Y si somos necios y no queremos ver esa situación, más se intensifica. Entonces, hasta la forma de presentarse en enfermedades, ya decía, bastante graves o padecimientos pues de mucha dolencia en el humano. Entonces, pues bueno, sin duda es un espacio y un rumbo bien interesante, hermoso, pero también muy, muy duro. Entonces, pues deseamos que en esta noche podamos, pues así llevar estas palabras de la forma, pues más tranquila que podamos y bueno, pues que nos orienten y nos instruyan finalmente al camino que estamos viviendo en estos días. Y digo, ya nos extendimos muchísimo, 2 minutitos más solo para este ejemplo. Las enfermedades de la tierra son un reflejo de las enfermedades de nosotros como seres humanos. Y al revés, ¿no? De lo que estamos constituidos es de esos elementos que nos rodean en la tierra. Entonces, el agua contaminada, el viento contaminado, la tierra contaminada, el fuego contaminado, no es otra cosa más que el reflejo
de cómo estamos contaminando nuestro propio ser y cómo lo hemos contaminado desde dentro, con nuestra forma de pensar y de orientarnos hacia esa condición, ¿no? Entonces, tiene que ver precisamente con esto. ¿Qué pasa cuando nosotros tomamos un vaso de agua apresurados, corriendo, sin cuidado, con este terremoto interno? Nos ahogamos, ¿no? ¿Qué pasa por el contrario si lo tomamos con toda calma? Pues entonces el agua nos nutre. Esa es la condición del reflejo. Cómo yo me presento ante esos elementos, pues es como ellos me van a reflejar también ese presentimiento. Digamos que la parte positiva es que si se crea dentro de nosotros, pues también desde ahí se puede desarticular, aunque no es tan simple. Pues muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, que descansen todos y mañana estaremos aquí al pendiente. Saludos.